hermosa mañana para recibirlos. Es un gusto para mí. Soy Florencia O'Keeffe, periodista del diario La Capital de Rosario y miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico. Les decía que es un placer compartir este nuevo encuentro CIVIC. Estamos en el 6º encuentro de estas características. Un acontecimiento muy especial para la ciudad que se realiza desde 2010 con temáticas profesionales innovadoras. Este encuentro, además de ser un intercambio profesional, tiene otro objetivo que es muy importante y que es brindarles un ámbito de encuentro, de diálogo y de relación que CIVIC se preocupa todos los años en superar, y les aseguro que lo logran. Ese es el desafío que el equipo de CIVIC tiene todos los años. Están muchos meses preparando este encuentro para tratar de mejorar los niveles de contenidos que presentan cada año, para que los profesionales que se van a sentar aquí, que van a compartir esta mañana con nosotros, puedan desarrollar todo lo que tienen para contarnos, todas las novedades que generosamente y con mucho entusiasmo van a presentar en este hermoso living que nos han preparado hoy y que además va a tener una discusión o la posibilidad de que ustedes pregunten e intercambien con estos profesionales aquellas dudas que tengan. Hay inscriptos de todo el país. Esto confirma el espíritu que CIVIC tiene año tras año de confirmar su liderazgo, pero que sobre todo sea un encuentro federal. Sin más, voy a invitar al anfitrión de esta reunión, al presidente del laboratorio CIVIC, de este centro diagnóstico de alta complejidad que ustedes conocen. Un aplauso para recibir al profesor y doctor Oscar Fay. Muchas gracias, buenos días para todos. Venía pensando en resumir muy brevemente cómo llegamos hasta acá. Y voy a tomar un punto de partida muy sencillo y haciendo uso de una palabra que en este momento está muy empleada, que es el millennium. Voy a decir que la cosa uno podría tomar como punto de partida el descubrimiento del genoma humano a comienzos de este siglo y de alguna manera observar cómo los hechos se fueron dando. Y salto directamente a 10 años después, cuando realmente nos dimos cuenta de que muchas de las cosas que se decían y habíamos dicho y algunas posiciones que se habían tomado respecto a al comienzo de esta historia estaban falseadas por la realidad y que nuestra propia ignorancia nos había llevado a un terreno, yo diría, casi de arrogancia en suponer que determinado tipo de cosas se manejarían y se resolverían, fundamentalmente aquello que uno podría englobar como misterios de la vida, a partir de que teníamos un código con el cual, bueno, con algunas herramientas todo el mundo iba a poder hacer lo que quería. Yo creo que en eso, cuando uno observa esos 10 años, se da cuenta una vez más que la ciencia camina y que la ciencia tiene que usarse, manejarse y de alguna manera ser interpretada para contextuarse, porque lo que fue creciendo en esos 10 años fue el concepto y la idea que una cosa era el código y otra cosa que el código se presentara y expresara los contenidos que tenía anteriormente. Entonces nació una especie de idea, que era lo que se venía viendo en el mundo, de que el sustracto en el cual ese genoma se presentaba era más importante que el genoma mismo en cuanto a la formación del fenotipo. Y allí aparecieron y empezaron a aparecer una serie de aspectos de la ciencia que de alguna manera fueron configurando una expansión longitudinal del tema, porque se fueron agrupando distintas ciencias que de alguna manera constituyeron lo que forma parte hoy del epigenoma. Es decir, se lo veía desde un punto de vista mucho más global y constituido por una serie de conceptos que van desde lo más variado. Hasta ustedes habrán visto que últimamente hasta lo sociológico puede incorporarse a esta expresión y que de alguna manera hasta se cuestiona desde la epistemología las ciencias duras y las ciencias blandas. Es decir, que esto realmente plantea un concepto diferente, pero nos da pie una vez más a certificar que cuanto más se desarrolla la ciencia, más transversal se hace, el conocimiento más se comparte, el conocimiento más se generaliza y por lo tanto ese desarrollo va tendiendo a un ángulo de 180 grados donde realmente es imposible predecir
todo lo que se va a poner en el devenir del tiempo. Entonces, es probable que estemos frente a un hecho realmente trascendente, que son los hechos que realmente son los grandes descubrimientos. Es decir, se está contextualizando todo esto desde un punto de vista de que se va conformando mucha más profundidad en las ciencias básicas y mucha más expansión en el compartir el conocimiento. El tema es que, para los que estamos de este lado, no de este lado del salón, sino de este lado de la mirada, nosotros somos la mayoría tecnólogos que de alguna manera estamos sujetos a los devenires y los avances de la ciencia y de la tecnología, pero siempre muy vinculado a una máquina que tiene que estar incorporada a un fin, que para algo funciona, y ese fin siempre fue la posibilidad de mejorar la calidad de vida, de componer determinados tipos de cosas que tienen que ver con la salud, porque en eso estaba nuestro vínculo de la palabra bioquímica, o sea, la química de la vida. Entonces, discutíamos en ese entonces qué hacer frente a todo esto, porque realmente marcaba un paso trascendente en nuestra función, en nuestra tarea y en nuestros objetivos. Y en eso lo que nadie tuvo duda, ni nosotros ni el resto del mundo, que esto hay que compartirlo, que no hay ninguna otra alternativa que la que el hombre aprendió desde que está en este planeta. Es decir, de alguna manera sumar pensamientos desde distintos ángulos que permitan un protagonismo activo en la búsqueda de la verdad, la realidad y el avance. Yo creo que esto tuvo mucho que ver con la idea de meterse en el tema y de empezar a verlo y compartirlo. Yo creo que esto es fundamental e importante porque la mirada es de una multiplicidad increíble y los verdaderos actores, de alguna manera, se presentan y actúan en su medio. De manera que esto de preocuparnos por estas cosas nos llevó a un viejo aforismo que se utiliza en distintos temas, que es un poco como dice Bauman, el mundo es fluido y ese fluido corre como un líquido, que puede ser una catarata, un río, un arroyo, un hilito de agua, pero que fluye permanentemente. Y hay dos pueblos que están uno en cada orilla, uno enfrente del otro, que tienen la misma fluidez en cuanto al potencial que tiene ese flujo de agua, pero de alguna manera una mirada distinta. Y la forma de entender lo que pasa es juntarse, y para juntarse hay que construir un puente. Entonces esta mirada casi urbanística del fenómeno nos dice que el juntarse también es construir una idea común. Y la idea común, del otro lado de la tecnología, del otro lado de lo que nosotros hacemos a diario como bioquímico, está el paciente. Y el paciente tiene una relación directa y una vinculación totalmente hecha en la práctica médica que tiene que ver precisamente con resolverle sus problemas y ayudarlo a tener una vida mejor o componer algunas circunstancias que se den. Y en este sentido creo que estamos construyendo este puente con nuestro pequeño esfuerzo, con lo que hacemos, y los verdaderos actores son los que están del otro lado. Es decir, yo creo que hay un grupo selecto que nos va a contar una serie de cosas esta mañana, que tiene experiencia en estos temas y que lo va a compartir, no con no sé si usar la palabra soberbia, pero no como si ustedes fueran alumnos que vienen a escuchar una receta, sino que lo que se necesita es participar, ponerse en el medio, porque, como dijimos en aquel entonces y en alguna otra oportunidad de las 6 reuniones lo dije, estamos gateando, no estamos caminando. Y seguramente que si gateamos, en algún momento nos pararemos y empezaremos a caminar. Pero es importante estar gateando. Y yo creo que esta mañana lo que ustedes van a ver es realmente un punto de inflexión. Por eso tomé estos minutos para hablar de la historia, que tiene que ver con esto, es decir, en algún momento del conocimiento teórico, para nosotros que somos tecnólogos debemos ser eminentemente prácticos. Y este año comenzamos a reunirnos con especialistas, líderes de opinión en distintos temas, escuchar qué piensan los médicos de todo esto, y cuando logramos hacer un cierto compendio para poder presentarlo, dijimos, esto lo vamos a llevar a la reunión anual de bioquímicos para que haya mucha más gente que piense junto con nosotros para qué sirve todo lo que estamos diciendo. Así que esta mañana ustedes van a escuchar a gente que ya va a mostrar resultados y que tienen un gran valor por lo menos desde mi punto de vista, que espero que todos lo compartan, son fat en casa, es decir, esto está hecho acá.
Y esto tiene un enorme valor, no está leído en Wikipedia, que uno no sabe si es la gran macanazo o es la gran verdad. Estas son las cosas que, mal o bien, y que se podrán mejorar y que seguramente todavía podemos ser que cometamos muchos errores, son las cosas que hemos podido hacer y de la cual seguramente ustedes van a formar parte en el futuro y a muchos de ustedes ya también en el presente. Así que gracias por estar acá, espero que lo disfruten y que ojalá el vino sea bueno como para que le demos un redondeo a todo lo que veamos esta mañana. Bueno, gracias por estar acá nuevamente y a trabajar. Gracias, muy amable. Gracias, Florencia. Bueno, vamos a dar entonces un paso en este puente del que hablaba el doctor Oscar Fay, el primero de esta mañana al menos, que vamos a construir juntos, invitando a los expositores del primer módulo a que vayan pasando, a que se vayan acomodando en nuestro living. Entonces pueden ir ingresando aquí a este espacio. Los voy a presentar a todos ellos. Vamos a compartir esta primera instancia de este encuentro con el bioquímico Fabián Fay. Fabián Fay se ha recibido en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario. Es el director general de CIVIC, de este Centro de Diagnóstico Médico de Alta Complejidad que ustedes conocen, cofundador de Eritas y es presidente además de la Asociación de Laboratorios Diagnósticos de Latinoamérica. Va a ser el primero que va a exponer, o nos va a dar la bienvenida para contarnos, para empezar a introducirnos en este tema. Ya después les voy a dar más detalles de los otros panelistas, pero están la doctora Mariela Ciara, está también el doctor Luis Flynn, la doctora Antonella Ugolini y la doctora Nina Zanakia, que nos van a hablar de Film Array. Bueno, gracias Florencia, gracias a todos por estar acá. La idea es rápidamente contarles en dos módulos algunas aplicaciones que estamos haciendo en el laboratorio que creemos que realmente cambian el outcome de los pacientes en muchos casos. Este primer módulo que vamos a tener antes del break está todo basado en las experiencias que hemos hecho con la tecnología de Film Array en distintos campos. La idea es mostrar muy pequeño, en 3 o 5 slides, qué es la tecnología y a dónde aplica, y después, en cada uno de los módulos, ver la experiencia que los médicos han tenido con esta tecnología, para realmente entender cuál es el valor que tiene la misma. Como introducción, básicamente, esta es una tecnología que se desarrolló en Estados Unidos a partir de un proyecto de las Fuerzas Armadas americanas para detectar en zonas de guerra microorganismos y que después fue trasladado a la parte clínica, donde básicamente es un método que rápidamente permite identificar infecciones y genera pruebas guiadas por síndromes, ¿no? Bueno, básicamente cuando hay un problema clínico, manejo de sepsis o urgencia microbiológica es donde tiene más impacto. Esto es básicamente para utilizar en pacientes muy comprometidos, no es una prueba para usar en un paciente ambulatorio, tiene mucha aplicación en terapia intensiva, en guardias, y el objeto de esto es poder resolver una necesidad clínica que tienen los médicos, urgente, inminente, para poder ver qué acción toman para con ese paciente. Básicamente permite ajuste de terapia empírica a tiempo, resolver casos de urgencia, reducir tiempos de internación, disminuir la resistencia a antibióticos, y tiene básicamente una tecnología en donde en un sistema de amplificación por PCR uno realiza múltiples PCR simultáneas en un rápido tiempo y que permite detectar no solamente algunas infecciones, también sino infecciones mixtas. Y tiene 4 aplicaciones. Este es un test que está aprobado por la FDA, este es el aparatito. En Argentina a este momento habrá 2 o 3 instalados y se están instalando más. En Estados Unidos es un aparato que ya tiene bastante uso, si bien los test han sido aprobados por la FDA recién el año pasado, en el 2015. Y básicamente lo que vemos es que tienen 4 aplicaciones. Y esta es un poco la historia de cómo nosotros fuimos trabajando en ellas. Una es un panel respiratorio que trabaja con muestra de hisopado faríngeo, donde ustedes pueden ver la posibilidad de detectar 20 patógenos respiratorios en forma simultánea. Hay virus y bacterias, y esto es fundamental para casos de pacientes con problemas respiratorios graves. O sea, esto no es para un paciente ambulatorio que está con un resfrío, ¿no? Claramente es para un caso complejo y vamos a ver un poco la experiencia en este sentido.
El otro que hay es un panel gastrointestinal que se utiliza en materia fecal en Cariblade y que puede detectar 22 patógenos gastrointestinales, bacterias, parásitos, virus y diferentes tipos de Escherichia coli o Shigella diarregénicas. Este también, digamos, es un panel que estamos encontrando mucha aplicación. Hay un panel muy interesante, que es un panel de sepsis, que se trabaja a partir del hemocultivo positivo, o sea, esta no se hace de muestra directa, sino que se hace el hemocultivo y cuando el hemocultivo pita, da positivo, se puede en 1 hora resolver esto que es identificar estos 24 patógenos y estos 3 genes de resistencia, y esto realmente es un cambio de paradigma en cuanto a la acción hacia el paciente. Y el último, que se ha probado hace un par de meses en Estados Unidos, que ya lo tenemos también disponible acá en Argentina, es un panel para meningitis, que se trabaja con muestra de líquido cefalorraquídeo, y que permite detectar 14 patógenos, virus, bacterias y levadura. Este es el cambio de paradigma, digamos, es el tema de que uno con un solo test puede resolver múltiples infecciones, o saber si existen infecciones múltiples o individuales, y un poco la idea de este panel en este momento es mostrarle cuál fue nuestra experiencia en implementar esto en la realidad local. Ya, nosotros lo que hicimos fue no salir a utilizar el test en forma indiscriminada, sino en cada patología donde entendemos que puede agregar valor, diseñar un estudio, un trabajo, en donde definimos qué tipo de pacientes son aquellos en donde realmente vale la pena utilizar el test. Obviamente este no es un test barato, si bien lo que hemos demostrado en muchos casos es que el uso secuencial de muchos ensayos muchas veces termina siendo mucho más costoso que hacer todo de una sola vez, y la gran diferencia es el tiempo, que en estos casos es crucial para el outcome del paciente. Así que un poco la idea era presentarles esto, y ahora Mariela le va a presentar un poco la experiencia específica en la parte respiratoria, ¿no? Bueno, permiso. Muchas gracias, doctor. Les presento entonces a la doctora Mariela Ciaras, bioquímica recibida en nuestra Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario, doctora en Ciencias Biológicas también de la UNR, supervisora del área Biología Molecular de CIVIC y está a cargo de proyectos de investigación y desarrollo relacionados con infectología. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, quería agradecer la presencia de los médicos, tanto para el módulo siguiente, y no solo la presencia, sino la gran colaboración que han tenido con nosotros para realizar estos estudios. También, bueno, al equipo de biología molecular, que sin ellos sería imposible llevar a cabo estas cosas, y al laboratorio, a la empresa Biomería, que nos ha aportado gran parte de los paneles para llevarlos a cabo. Bueno, voy a empezar entonces por mostrar un pequeño estudio que realizamos para demostrar la aplicación del panel respiratorio FILM-Array en niños con dificultad respiratoria severa en comparación con los métodos tradicionales. Muy brevemente, las infecciones respiratorias agudas en Argentina constituyen la 4ª causa de muerte por enfermedad. Es la principal causa de consulta y hospitalización en niños menores de 5 años, en mayores de 65 y en pacientes inmunocomprometidos. Y a pesar de que el 80% de las infecciones respiratorias son virales, el 60% se trata con antibióticos, con la consecuencia que esto genera, ¿no? Está claro entonces que existe una necesidad para una toma de decisión clínica rápida que se base en una información precisa. Acá es donde aparece la tecnología FILM-Array para resolver esta necesidad. El objetivo entonces fue comparar la utilización del panel FILM-Array en el diagnóstico de infecciones respiratorias respecto a la metodología utilizada de rutina. Para ello analizamos muestras de 12 pacientes menores de 24 meses que estaban internados en el sanatorio de niños por dificultad respiratoria severa y bronquiolitis y o catarro de vías aéreas superiores. Los métodos de rutina, o sea, la idea fue el paciente internado le solicitaban los estudios de rutina habituales y en paralelo se realizaba el FILM-Array. Entonces, dentro de los métodos de rutina, para arriba, ahí está, me perdí. Está la inmunofluorescencia, que detecta antígenos virales, y la PCR para abortar la pertussis, que son las técnicas que se solicitan habitualmente. Esto se realiza sobre muestras de aspirado nasofaríngeo, que tiene que dividirse, digamos, una parte va a biología molecular, otra parte va al área que realiza la inmunofluorescencia, mientras que el panel respiratorio se realiza a partir de una única muestra de hisopado nasofaríngeo, mediante la cual se pueden detectar toda esta cantidad de virus y de bacterias
de una sola vez y en forma simultánea. Muy esquemáticamente, los resultados que obtuvimos de los 12 pacientes que analizamos fueron, por el panel respiratorio FilmArray, detectamos patógenos virales en todos los casos, como pueden ver, mientras que por las inmunofluorescencias, solamente una muestra fue positiva por inmunofluorescencia y positiva por el FilmArray. Si vemos, digamos, en forma más esquemática las proporciones de estas infecciones, por los métodos de rutina detectamos un 8% de muestras positivas, mientras que por el panel respiratorio el 100% de las muestras que analizamos fueron positivas, predominando las infecciones por rinovirus, seguida de virus incisional respiratorio, para influenza, y también aparecieron casos de coinfecciones virales. Estas nuevas metodologías con alta sensibilidad lo que provocan es que empiecen a aparecer estos cuadros de coinfecciones, que en realidad empiezan también a cambiar un poco el paradigma de que un solo patógeno es el causante de la infección y obliga a que haya un trabajo conjunto de laboratorio con los médicos para poder llegar a un diagnóstico definitivo. En rasgos generales, entonces, los métodos de rutina, el 8% fueron positivas, mientras el 100% de las muestras por panel respiratorio fueron positivas, mostrando un 25% de coinfecciones. Por los métodos de rutina, los resultados estaban en promedio 24 horas, se entregaba el resultado, mientras que el FilmArray, el resultado se entregaba al médico en un promedio de 3 horas a partir de que la muestra había sido extraída. Y si hablamos un poco de los costos, sumando todos los costos de la metodología de rutina utilizada, el FilmArray, hablando únicamente del costo analítico, fue solamente un 15% mayor que los métodos de rutina. A esto hay que sumarle los costos de internación de pacientes que no requieren internación, los costos de tratamiento antibiótico en pacientes que no lo requieren, etc. Entonces, como conclusiones generales, el panel respiratorio FilmArray mostró mayor sensibilidad respecto a los métodos de rutina, mayor rapidez en la obtención del resultado, lo que lleva a que podamos tener, que el médico en realidad pueda tomar una decisión clínica basada en la información precisa, rápida e integral, lo que lleva a adecuar la terapia empírica a tiempo, reducir los tiempos de internación, aislar a los pacientes de forma rápida para evitar la diseminación de las infecciones y disminuir los costos, disminuir los estudios asociados que se puedan realizar. Acá en una sola técnica, digamos, tenemos todos los resultados. Y otra cosa importante que también mencionaba Fabián es que esto está pensado justamente para buscar el paciente justo para realizar, no realizarlo en método de rutina, de forma screening, porque si no perdería totalmente el valor de la técnica. Bueno, eso es todo. Gracias. Muy bien, agradecemos a la doctora Mariela Ciara. Entonces, ha dado una introducción sobre la utilización del panel respiratorio FilmArray y seguramente ya surgen algunas dudas. Les pido que las guarden, las tengan claras para en unos minutos seguramente las van a responder. Y vamos a invitar al doctor Flynn, Luis Flynn, médico infectólogo, pediatra, que actualmente trabaja en el Hospital Provincial, en el Sanatorio de Niños, es docente, hace investigación también y pertenece a la Sociedad Argentina de Infectología, a la Sociedad Argentina de Pediatría y a la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que cuando nos propusieron Mariela y el equipo poner en práctica este método, nos pareció fascinante y nos pusimos a investigar o a averiguar, a ver, así como nosotros, como decía el doctor Carfay, estamos gateando, bueno, hay gente que está gateando hace un poco más de tiempo y ver qué experiencia tenían en estos dos métodos rápidos y si realmente los métodos rápidos nos cambiarían la visión clínica o los resultados de estos pacientes. Entonces queríamos comentar un poco esta temática. Y empiezo con el tercer punto que comentaba Mariela, que el 80% de las infecciones respiratorias son virales, pero el 60% están tratados con antibióticos, o sea que estamos tratando más de lo que realmente tendríamos que tratar y esto es cierto. ¿Por qué? Porque hay una falta de diagnóstico etiológico, porque la gravedad o los factores de riesgo hace que uno tenga más premura en ponerle antibiótico y también hay presión médica y presión familiar por un paciente que está grave y que queremos tratarlo y por qué pensamos que es viral si realmente puede llegar a ser bacteriana.
Entonces, el uso racional de antibióticos realmente se vio que disminuye la resistencia antimicrobiana, disminuye los días de internación, la morbimortalidad y también obviamente los costos. Entonces las estrategias de toda esta gente que está haciendo administración de antibióticos, stewardship de antibióticos, lo que hacen es fortalecer la vigilancia epidemiológica, la prevención de las infecciones y qué rol entrarían los métodos rápidos diagnósticos para poder catalogar a ese paciente rápidamente. Nosotros acá pusimos un ejemplo, pero no es para hacer clínica ni para hacer medicina, sino es las preguntas que nosotros nos hacemos a diario cuando llega una niña a la guardia de 13 meses que está en julio, o sea que es época de invierno y es época de gripe y de influenza, pero llega con una historia de fiebre de 39 grados, tos de 36 horas y tos de 36 horas de evolución, tiene glóbulos blancos elevados y una imagen de condensación como si fuese una neumonía en una radiografía de tórax. Todas estas preguntas son las que nosotros nos hacemos. O sea, comenzamos con antibiótico, tomo cultivos previos, le realizo un estudio para influenza o le estudio con métodos rápidos más virus porque puede estar con alguna coinfección o puede estar con alguna otra situación clínica. Y defino si hay biomarcadores como puede ser una PCR, una procalcitonina que nos podrían llegar a ayudar y definir a ver qué es lo que está pasando con este paciente. Entonces nosotros hacemos primero un diagnóstico epidemiológico, qué época del año, en qué lugar estamos, vemos los factores de riesgo, los exámenes complementarios y un diagnóstico sindrómico, qué es lo que está con este paciente, qué está pasando con este paciente. ¿Es viral o es bacteriano? ¿Podemos tomar una determinación rápida? ¿La tenemos que hacer en la guardia o lo podemos tomar un tiempo y unas 48 horas para definirlo? Entonces, en cuanto a los factores de riesgo, hay población que está definida y esto contestaría quizás una pregunta en qué pacientes, que algo ya se estuvo charlando, se utilizaría una metodología diagnóstica de métodos rápidos cuando el paciente esté internado y cuando podría llegar a tener estos factores de riesgo. En la tabla de allá, fíjense que la primera columna es de 0 a 1 año, de 3 años a 5 años, o sea que esos son los que más están afectados y los que más están de riesgo. Pero la desnutrición, cardiopatías congénitas, inmunodeficiencia, son todos factores de riesgo que ayudarían a que uno tenga que tomar una determinación rápida. Esto es un corredor endémico que es en distintos colores cómo va desarrollando las infecciones y los diagnósticos a través del año, y los colores están puestos por 5 años de historia previa en la ciudad o en la provincia, y nosotros vamos viendo a ver si se sale de hay un brote o no hay un brote epidemiológico. La misma torta que mostraba Mariela, pero viendo lo macro y qué es lo que está pasando en la República Argentina, que también nosotros lo tomamos como un dato epidemiológico. El celeste es virus sincicial respiratorio, que es lo más frecuente, y nosotros con este panel viral estuvimos viendo que realmente hay coinfecciones. Entonces, conocer la etiología obviamente nos va a ayudar en una conducta individual, porque vamos a hacer un tratamiento específico, nos va a poder decir un pronóstico, este paciente va a pasar a terapia intensiva probablemente o no, va a necesitar respirador, vamos a tener que actuar rápidamente, y también un tratamiento epidemiológico familiar, que esto es preguntas que nos hacen y todos habrán vivido cuando vino la gripe porcina en el 2009, me tengo que lavar las manos, me tengo que aislar, ¿qué hago con mi hermano, con el hermanito? ¿Qué hago con...? O sea, son todas preguntas que nosotros, teniendo una definición y un diagnóstico de qué es lo que está pasando, nos ayudaría muchísimo a responder. En la institución también nosotros manejamos un algoritmo de acuerdo al virus, qué aislamiento le ponemos al paciente, si es respiratorio, de gota o de contacto, porque todos van a tener una conducta totalmente distinta. Todos se van a tener que lavar las manos, pero lo ponemos en una habitación individual, le hacemos poner barbijo a los familiares y a los pacientes o al personal de salud que va a cuidar al niño este. Entonces todas son preguntas que nosotros nos debemos contestar. ¿Cuáles serían las ventajas con respecto a los métodos actuales? Nosotros hasta ahora y seguimos trabajando con inmunofluorescencia directa, con un aspirado nasofaringeo que diagnostica algunos virus respiratorios y con algunas PCRs aisladas. Este es un trabajo que se hizo en Buenos Aires con diagnóstico de virus respiratorio utilizando justamente este método, y ellos lo que vieron que tenía una sensibilidad muy alta y que tenía un valor de acuerdo con las técnicas viejas de un 99%,
9% y un 70% para los negativos, o sea, los que en el otro no detectaba, en este FilmArray sí detectaba. Y la sensibilidad y la especificidad en varias publicaciones que también van desde el 90 a 100% de sensibilidad y una especificidad del 100% en la segunda columna. Las coinfecciones lo conversó Mariela y en trabajos publicados hay de un 10 a un 40%. ¿Qué rol tendrían estas coinfecciones en los pacientes que nosotros estamos tratando? Este es un estudio también que se realizó en el Hospital Garrahan y las conclusiones que ellos sacan que los menores de 5 años se asocian con importante morbilidad y mayor utilización de recursos hospitalarios. La prevalencia de virus respiratoria fue muy alta y baja de Mycoplasma pneumoniae, que esto también lo detecta el FilmArray. Las coinfecciones virales se asoció con mayor gravedad. Los pacientes estaban internados de 17 días versus 8 días si no tenían una coinfección y 14 días de hipoxemia versus 7 días si no tenían una coinfección. O sea que también podría llegar a ser de valor para estudiarlo. También existen trabajos de utilizar estos métodos diagnósticos rápidos en otras muestras que no sean aspirado nasofaringio y sea un lavado bronquialveolar. Y también hay otros estudios moleculares que pueden llegar a utilizarse hasta en neumonías. La población es muy amplia. Para terminar, las ventajas que nosotros observamos es que es un test rápido, escasa muestra, necesita escasa muestra, con una microgota ya se puede utilizar, mayor detección de etiologías, no está dependiente de antibióticos. En algunos trabajos venían pacientes con 72 horas de antibiótico, igual se detectaban las patologías y puede llegar a favorecer la no utilización de antibióticos. Los costos pueden llegar a ser una desventaja y no hay una diferencia clara todavía en los trabajos porque ninguno de estos trabajos que utilizan métodos de diagnóstico van al outcome de qué evolución tuvo ese paciente, si ese paciente estuvo más grave, si falleció, si estuvo más días de respirador, si esta coinfección o este virus es latente o es una reactivación, tampoco eso es una duda o un desafío a definir. Definir el rol de esto, utilizar nuevas muestras profundas, correlacionarlo con la evolución del paciente y realizando en unidades centinelas también uno podría tener un paneo epidemiológico general, que es lo que está pasando en la población. Termino con esto, que es un trabajo, una publicación que se hizo en la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y lo que nos estamos preguntando todos ahora, ellos lo publicaron en el 2013 y me parece importante releerlo porque hablan de todos los métodos rápidos y si las nuevas metodologías ayudarían a que estos pacientes tengan una evolución más satisfactoria, eso ya sería costo-beneficio. Muy bien, muchas gracias, doctor Luis Flynn, por su presentación. Nos acompañan, como les mencioné antes en este módulo, la doctora Antonella Ugolini, que es médica, jefe de residentes del Sanatorio Parque y residente de infectología del Sanatorio Parque y del Sanatorio de Niños. Y también está con nosotros Nina Sanacochia, que es pediatra, trabaja en el Sanatorio de Niños de nuestra ciudad y es miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría y las invitamos, si quieren compartir algo de estas experiencias que han tenido, vayan pensando las preguntas, ya en unos minutos estamos entonces con la posibilidad del intercambio. Hola, buenos días. ¿Sí? Sí. No, por ahí nosotros lo importante a destacar al menos en nuestra actividad pediátrica, es que las infecciones respiratorias, sobre todo en el invierno, es un motivo de consulta frecuente y es un problema de salud también porque genera a nuestra actividad diaria o sea, más trabajo, cambia la organización de lo que uno realiza durante todo el año. Sí, eso también de destacar que el 80%, como dijeron, son virales y por ahí tener un diagnóstico etiológico hace a que nuestro trabajo por ahí no tengamos que usar tantos antibióticos y poder explicarle a la familia y decirles cuál es la evolución que bueno, lleva la patología. Bien.
Voy a hacer la primera pregunta, no me puedo resistir. Hablabas de la familia y de manejar la ansiedad en pacientes pediátricos, que es tan complicado, porque uno en definitiva trata también con los padres. ¿Crees que este tipo de método realmente puede aliviar, facilitar el trabajo en la comunicación médico-paciente en estas instancias donde hay tanta ansiedad y se necesitan diagnósticos precisos y comunicarlo pronto? Sí, creo que es importante porque obviamente, sobre todo, la familia se pone muy ansiosa cuando vos le explicás que el cuadro es viral y demás, siempre te preguntan, sobre todo en esta época donde todo el mundo tiene mucho acceso a internet y busca enseguida y se fija, y siempre está la pregunta: doctor, ¿usted no cree que es para antibióticos? Y poder decirlo, no, esto es un proceso viral a tal virus. Eso por ahí justifica nuestra tarea de no colocar antibióticos y seguir más un tratamiento de sostén. Bien, hago una para el... Perdóname, sí. Hay un viejo paradigma de que el médico no sabe qué es lo que tiene el paciente y dice que es viral. Claro. Y eso se siente en la consulta. Si nosotros podríamos decirle, mire, el virus que está circulando en la ciudad es tal y su hijo tiene el mismo virus porque lo detectamos, creo que sería un manto de tranquilidad bastante claro para el manejo de ese paciente, lo que decía Nino. Y desde el punto de vista epidemiológico, sí. Desde el punto de vista epidemiológico, también es importante, el foco mundial está puesto ahora sobre la infectología en el tema de resistencias bacterianas y el desarrollo de programas de uso racional de antibióticos y tener un test rápido que nos permita avalar el hecho de no requerir antibióticos también es muy importante. Bien, tenemos algunas preguntas ya en el auditorio. Anímense, levanten la mano. Esto, perfecto. Allí si pueden acercar un micrófono. Ya llega, Fabián. Bueno, más rápido acá. Qué caballero, muchas gracias. Buenos días. Yo quiero preguntar respecto a las tomas de muestra, los cuidados que hay que tener, ya que se produce una ampliación en la muestra antes de procesarla o en el medio del procedimiento. Y cualquier contaminante podría estar produciendo un resultado que no... Mira, la muestra, en este caso para el respiratorio, es una muestra de hisopado nasofaringeo que se coloca en un medio de transporte universal, que está estéril, o sea, apenas se toma la muestra, se coloca en el medio y llega al laboratorio. Todo el proceso, que es realmente muy simple, porque es colocar la muestra en ese cartucho que mostraba Fabián, en ese pouch que se llama, se realiza bajo flujo laminar, se coloca la muestra, se cierra y no se vuelve a tocar más hasta que el equipo tira el reporte del informe de resultados. O sea, el proceso es totalmente automatizado desde la extracción hasta el informe de resultados. O sea, no hay intervención manual, la única intervención manual es 2 minutos de tiempo donde se coloca el medio de transporte, que bueno, se agitó un poco con el hisopo, se coloca en un tubo que ya viene con el kit, se pone en el pouch y se pone en el equipo. O sea, no hay... O sea, las mismas precauciones de cualquier toma de muestra para bacteriología o... Sí, yo creo que ese punto es, digamos, desde el que tiene que tomar la muestra, es la misma muestra que vos tomarías para hacer un cultivo o para hacer una detección de antígenos. Acá la ventaja, como dice ella, es que viene un transporte especial, tomás la muestra, la pones adentro del tubo, ese tubo llega cerrado al laboratorio, se abre bajo flujo laminar, se siembra, no hay posibilidad de contaminación y realmente, digamos, tiene una altísima sensibilidad y el paso crucial es tener una buena toma de muestra, como siempre. La parte preanalítica es clave para cualquier análisis. Para cualquier análisis. Pero son las mismas precauciones que uno tendría para cualquier análisis microbiológico tradicional. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Sí, ahí le están acercando el micrófono. Lo escuchamos. Sí, el doctor Flynn, es fundamentalmente mi pregunta en la coinfección viral bacteriana. Es evidentemente que puede haber esa coinfección bacteriana previa a viral, y si
si es así, coinfecciones virales bacterianas, ahí hay tratamiento sí o sí antibiótico. Sí, obviamente. El hecho de que se haga un diagnóstico de una infección viral no quiere decir que después no pueda sobreinfectarse con una complicación bacteriana. La mayoría de las sobreinfecciones que se vieron en los trabajos hablan más de un virus, y hay algunos que encontraron 3 a 4 virus en el mismo paciente. Después obviamente al paciente hay que seguirlo, pero también cuando hay una epidemia por influenza, los pacientes muchas veces ingresan con influenza, pero terminan con un neumococo, terminan con un estafilococo. O sea que eso, el hecho de que uno haga un diagnóstico inicial de una infección viral, si bien puede llegar a tranquilizar y a dar un pronóstico, no quiere decir que esto no vaya a tener una complicación posterior. Bien, allí hay otra pregunta. Bueno, más que una pregunta, es una reflexión. Una reflexión. Yo estoy acá invitado como director médico de una empresa de medicina prepaga, de manera tal que veo todos los días los costos. Indudablemente que, aunque el doctor Flynn dijo que es aproximadamente un 15% el FinRay más caro, digamos, o más costoso, no digamos caro, que el resto de todas las determinaciones que se deberían hacer o que se hacen habitualmente para al final casi ni siquiera llegar al diagnóstico. Se trata al final con antibióticos, etcétera, como ya dijeron. Yo realmente celebro, por supuesto, esta nueva metodología, que aparte de ser costo-beneficio, es realmente costo-eficacia beneficioso. Y creo que esto, tanto y en cuanto nos vayamos enterando todos de qué es esto, como decía el doctor Fay al principio, vamos a empezar a aceptar más esta metodología y a empezar a costearla nosotros, sin tantas reprobaciones. Yo creo que ahí hay un punto que es importante, que es que estas metodologías conceptualmente pueden ser más caras de inicio, si uno lo habla en términos analíticos. Claramente, digamos, permite un ahorro en un montón de otros factores, días cama, antibióticos, resistencia a antibióticos, etcétera. Pero también me parece que es muy importante, y nosotros debemos, desde el laboratorio y desde los médicos, ser responsables en su uso. Entonces yo creo que lo más clave para usar este tipo de metodología es definir para qué tipos de pacientes uno va a utilizarlo. Porque si no, digamos, vamos a generar un sobregasto, y esto es un sobregasto ya sea para una empresa de medicina privada, prepaga, o para una obra social, o para la salud pública, y probablemente, digamos, terminemos mal utilizando la herramienta. Entonces, lo que yo creo que es muy importante es que cada equipo de trabajo, médico, bioquímico, en su lugar, con su epidemiología y con sus características, defina cómo va a utilizar esta herramienta para que esa costo-efectividad que usted dice realmente sea llevada a la práctica en esos términos, y no terminemos haciéndole digamos, reemplacemos el exudado rápido por un FinRay como concepto. Entonces yo creo que esto es un poco lo que uno tiene que trabajar, y ese fue el modelo que nosotros fuimos diseñando, poder ir trabajando con los médicos y decir, bueno, ¿qué pacientes son los que nosotros entendemos que realmente agregaría valor? Porque la decisión terapéutica variaría, porque la forma en que se trabajaría ese paciente dentro de instituciones distintas. Yo creo que ese es el enfoque que hay que dar, y trabajar caso por caso. Esto también lo vamos a ver en la cuestión genética. Digamos, son análisis más caros, pero permiten tomar decisiones que ahorran costos a futuro. El tema es saber en qué paciente y en qué contexto uno lo utiliza. Sí, desde el punto de vista nuestro, creo que totalmente de acuerdo en definir bien la población que se va a beneficiar con este diagnóstico rápido, y la otra pata es estar comprometido a, con el resultado, modificar alguna conducta, porque si no, tampoco tiene sentido tener el diagnóstico y no estar preparado estratégicamente dentro de la institución para tomar definiciones. Sí, yo creo que es otro aspecto importantísimo, es que muchas veces hacemos rapidísimo el resultado, pero si ese resultado no llega al que tiene que tomar la decisión en los tiempos correctos, digamos, perdemos la oportunidad. Entonces, para eso, digamos, cada institución va armando su forma de trabajo. Tenemos los grupos de WhatsApp que pasan los resultados rápidos, después llega el resultado
digamos, con otros tiempos, más formal, pero sí es eso fundamental, digamos, si vamos a hacer todo este esfuerzo, porque todos corremos atrás de la muestra y todos corremos atrás de dar un resultado rápido, después que sirva para tomar conductas. Fundamental. Hacemos la última pregunta antes de iniciar el panel gastrointestinal de FilmArray. También 2 preguntas, bueno, las 2 últimas preguntas, ¿cómo no? Yo creo que esta es una pregunta más para Fabián Fay. Con respecto al equipo, al aparato, me queda la impresión de que es una cajita mágica, que ponemos la muestra y del otro lado sale qué agentes patógenos tiene la muestra. Fabián habló de que era un desarrollo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿Se sabe cómo trabaja ese aparato? Sí, básicamente lo que hace es tiene celdas para hacer PCRs múltiples y después el producto de esa PCR va a diferentes pocillitos, eso se llama el concepto de array. Un array quiere decir arreglo. Tiene pocillitos, creo que tiene 3 pocillos para identificar positivamente cada uno de esas virus o bacterias. O sea, si hay 22 patógenos, tiene 66 pocillos, más los controles positivos, más los controles negativos. Todo eso se genera en una especie de pouch, que es chiquitito, que después tiene un sensor que levanta la señal de lo que ocurre en cada uno de esos pocillitos. Todo eso en forma simultánea y en una hora. La realidad es que los cambios de paradigma tecnológico que hay son terribles, digamos. Muchas veces lo complejo es que eso pueda ser llevado a la práctica. Hoy hay, de la PCR tiempo final, pasamos a la PCR real time, hoy está la PCR digital. Tuve oportunidad de ver una PCR nueva que se está desarrollando, se llama Stream PCR, que permite hacer los 40 ciclos de PCR en 70 segundos. O sea, conceptualmente, y se hace en un capilar. Y digamos, como concepto, también el otro día hablamos con Martín, se logró hacer amplificación de ácidos nucleicos por primera vez a gravedad cero. Que ya, digamos, las ondas que van al exterior permiten hacer amplificaciones sin gravedad. Uno piensa que sin gravedad cero es complejo y tiene que manejar líquido, tiene que manejar fluido. Bueno, ya, digamos, los avances tecnológicos son terribles. El punto es cómo esos avances tecnológicos después se llevan a la realidad. Esta es una realidad concreta. Existe, funciona, está aprobado por la FDA, por el ANMAT, por diferentes lugares y provoca, digamos, resultados contundentes para tomar decisiones clínicas. Gracias. Bien, la última pregunta entonces, antes de tener con nosotros a los representantes del próximo panel. ¿Qué tal? Yo tengo 2 consultas. La primera es, aparte de los patógenos que comúnmente son reconocidos en el panel viral, ¿qué otro patógeno pudieron reconocer con esta técnica con mayor frecuencia de aparición? No termino de entender tu pregunta, porque en realidad el panel consta de... Digamos, cotidianamente vos tenés por inmunofluorescencia tenés 5 o 6 microorganismos, más la bordetela por PCR, digamos. Acá tenés, no sé, varios más. ¿Cuáles aparecieron nuevos que no estaban en ese panel histórico? Perdón. ¿Esa es la pregunta? Los 4 virus que siempre se buscan que son... Sí, en realidad apareció, rinovirus, que no se detecta por inmunofluorescencia, adenovirus sí, y coinfecciones con metaneumovirus y bocavirus, exacto. Que esos son, claro, patógenos que no los detectamos por inmunofluorescencia. Perdón, no había terminado de entender la pregunta. Sí, está claro que por inmunofluorescencia también la mayor sensibilidad del FilmArray también está basada en que por inmunofluorescencia no podemos detectar todos los patógenos que también están planteados en el FilmArray, ¿no? A su vez, en nuestra humilde experiencia de 12 pacientes, lo que vimos que con el FilmArray se detectaron 3 virus incisional respiratorio y 4 parinfluenza, de los cuales con los métodos tradicionales se detectó solamente un sincicial respiratorio. O sea que de 5, el método tradicional detectó solamente 1. Sí, y la otra también estaba relacionado con esto, teniendo en cuenta que muchos de estos virus respiratorios por ahí pueden tener una excreción viral, digamos, pasado la infección aguda. También teniendo esas técnicas tan sensibles, mi pregunta era cómo es la interpretación clínica o el criterio de selección de pacientes justamente para usar estos métodos de tan alta sensibilidad.
Sí, el tema es cuando uno hace el diagnóstico de la patología infecciosa y sindrómica, si puede asociarlo al diagnóstico después con etiológico que arroja el resultado. O sea, eso punto uno. Y lo otro es que hay cosas que quizás todavía no tenemos definido. Dentro de los trabajos hay hasta un trabajo que hizo como si fuese un grupo control con niños sanos y también encontró virus porque es lo que nosotros estamos portando. Entonces, pero esos pacientes estaban sanos. Entonces, nosotros manejamos lo sindrómico, tiene una bronquiolitis. Bueno, puede ser un virus incisional respiratoria, pero también puede ser un coronavirus, un rinovirus. Entonces tenemos patología que respalda el diagnóstico etiológico que nosotros estamos encontrando. Bien, despedimos entonces a los profesionales que nos acompañaron en este primer módulo con un aplauso. Muchísimas gracias.